Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les damos la cordial bienvenida esta linda noche, una noche lluviosa, ¿verdad? Miren el Señor las cosas tan bellas que hace, ¿verdad? Que había sol, hoy estuvo un tanto lluvioso, ahorita hay frío, pero en todo momento damos gracias al Señor porque nos tiene bien, nos tiene en nuestros hogares, pero sobre todo damos gracias porque nos permite cerrar con broche de oro el día de hoy, ¿verdad? Toda nuestra semana laboral la terminamos con una tacita de café con Dios. Entonces, hoy es una noche súper especial como todas las otras, ¿verdad? Donde vamos a aprender de la palabra del Señor. Así que yo lo invito, hermano, amigo que está al otro lado del dispositivo, a que prepare su corazón, que prepare su Biblia, un cuadernito, un cuadernito de notas, ¿verdad? Para que vayamos anotando, ¿verdad? Los textos bíblicos, qué es lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Pero quiero empezar, ¿verdad? Presentando a nuestros panelistas, ¿verdad? Y esta noche nos acompaña el Pastor Ángel. Le damos la bienvenida. Buenas noches, Pastor. Buenas Nos noches, hermanos, bienvenidos. Buenas noches, Pastor, bienvenido. Tenemos a Pastor Giovanni. Buenas noches a todos, buenas noches Susi, Pastor Ángel. Y aquí estamos listos para empezar Am- este precioso momento del estudio de la palabra. Amén. Y no puede faltar mi amado esposo el día de hoy también. Tenemos a Rudy Mayen. Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga y qué bendición poder estar en este live. Y como todos los viernes decimos, vamos a crecer el día de hoy. Amén. Así es. Vamos a poner en las manos del Señor, ¿verdad? Esta actividad. Pues Él sabe que todo lo que hacemos lo hacemos para Él, para engrandecer su reino, ¿verdad? Y que nosotros como sus hijos vayamos aprendiendo cada día más de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Él quiere enseñarnos el día de hoy? Y que tengamos nuestros oídos espirituales, ¿verdad? Es lo más importante el día de hoy, ¿verdad? Escuchar qué es lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy y que nuestros amados pastores esta noche sean ese instrumento, ¿verdad? Ese canal que el Señor va a utilizar para que la bendita palabra germine en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro. Yo lo invito, por favor, a que incline su rostro y le diga al Señor, te damos gracias, bendito Dios, esta noche porque nos tienes con bien, Papito Celestial. Tenemos un hogar, tenemos un techo, tenemos una familia, Señor, que nos esperó, Señor Jesús. En esta bendita y amada noche, Señor, la queremos poner en tus manos, Padre. Esta actividad, como siempre lo decimos, que llegue con un olor grato, con un olor fragante ante ti, Señor, que te agrade, Señor, que te agrade, Señor, en lo que estamos haciendo, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Padre. El que está cansado, el que está cargado, el que está agobiado, que tú, Señor, pongas tu mano de poder, Señor, en su cuerpo, Señor, en su alma y en su espíritu, Señor Jesús. Que nada y nadie lo distraiga en este momento, Señor, sino al contrario, Padre Celestial, que tenga hambre y sed de tu palabra, Padre, y que querramos aprender cada día más. Ponemos en tus manos, Señor, esta actividad, en tu santo y bendito nombre. Amén. Amén, mis amados hermanos. Entonces vamos a dar inicio solo para dar una pequeña reseña, ¿verdad? Venimos hablando la semana pasada, todos recordamos, ¿verdad? Que hablamos del Mesías y más o menos yo estaba haciendo cuentas que leímos aproximadamente 24 citas bíblicas y eso es poquito, ¿verdad? Se nos fue rapidísimo la hora, ¿verdad? Que todo lo que, las profecías que al Señor le habían dado, todas,
todas absolutamente se cumplieron, ¿verdad? A cabalidad. Y hoy vamos a continuar con nuestro tema, que es el tema número 2, que es el juicio de Jesús. Entonces, pongamos toda la atención y empezamos con nuestro pastor Giovanni. Gracias, Susi. Pues ya estamos en la Pascua, estamos por celebrar la Semana Mayor, como le decimos, la Semana Santa, y nos lleva a reflexión, a analizar muchas situaciones que pasó nuestro Señor Jesús. Y pues hemos visto el juicio de Jesús, lo hemos leído en la Biblia, lo hemos visto en las películas, hemos hecho comentarios sobre el tema, pero no hemos profundizado y ver lo que la palabra refleja. Para entender el juicio de Jesús tenemos que comprender algunas situaciones muy importantes porque estamos hablando de un aspecto legal, de las leyes de un país, de las leyes del momento. Y tenemos que remontarnos a más o menos al año 63 a.C., cuando el emperador Pompeyo toma Jerusalén, toma la tierra prometida y la toma en el nombre de Roma. Llega el Imperio Romano a tener control de Jerusalén. Pero pasa algo muy interesante. Recordemos que ya el pueblo escogido por Dios ya vivía ahí en la tierra prometida, ¿verdad? Tenía sus leyes, tenía la Torá, se basaban en la Torá. Pero el Imperio Romano toma el control de la ciudad y del país, pero no totalmente de las costumbres, de las tradiciones. Respeta mucho la ley judía, las tradiciones judías, las creencias judías, la religión judía. Quiere decir entonces que se daba una situación interesante, que los judíos, el pueblo escogido, vivía dentro del Imperio Romano, porque dominaba el país, por así decirlo, y tenía el privilegio de basarse una buena parte de su ley en la ley judía. Quiere decir eso que los judíos tenían que someterse tanto a la ley judía como a la ley romana. ¿Por qué digo esto y por qué hago esta aclaración? Porque viéndolo desde la perspectiva del juicio de Jesús, tenía que someterse a las leyes. Recordemos que a uno está sometido a la ley de un país y tiene los privilegios, las obligaciones que reinan o que gobiernan ese país. Entonces, viéndolo desde el punto de vista del juicio de Jesús, podríamos decir que Jesús fue sometido a dos juicios: un juicio religioso, un juicio judío y un juicio político. El juicio religioso, juicio judío, lo desarrolló o fue sometido bajo las órdenes del Sanedrín, y el juicio político ante Poncio Pilatos. Es muy importante hacer esta aclaración porque en la Biblia se refleja muy bien estos dos aspectos y ese movimiento del reo Jesús, digámoslo así, nuestro Señor Jesús, tomado ya por las autoridades, y pasa de un momento a otro ante el juicio de los judíos, el juicio religioso y posteriormente al juicio judío. Ahora, el juicio religioso, por así decirlo, el juicio del Sanedrín, que aquí entra ya el Sanedrín a jugar un papel muy importante, que era la asamblea del pueblo judío, la asamblea de autoridades, el consejo de autoridades judías que se basaban o su ley estaba sometida a la Torá. Y es muy importante tomar esos aspectos porque conforme vayamos viendo las citas bíblicas, tenemos que ir analizando bajo qué ley, bajo qué principios se estaba desarrollando el juicio. Entonces, vamos a hablar así muy rápidamente porque el tiempo no nos alcanza del Sanedrín. El Sanedrín entonces era una asamblea, un consejo de sabios, de ancianos, ustedes van a leerlo ahí en la Biblia, así lo describe, y estaba compuesto más o menos entre 23 a 70 miembros más un sacerdote. Entonces, en general estaba compuesto por 71 miembros. El Sanedrín en realidad
Se reunía en un lugar especial cerca del templo, compuesto por 71 miembros. Principalmente tenían que estar todos en el momento de hacer un juicio, de juzgar a una persona, y principalmente si el reo estaba sometido a pena de muerte. El Sanedrín, como era judío, como era un grupo de consejeros, su ley estaba basado en la Torá. Esto también es sumamente importante. ¿Y qué vale la Torá? Era la ley de Moisés, que en ese momento regía sus principios, regía su ley, etc. Cuando un reo era condenado a muerte, el Sanedrín o la autoridad judía no tenía la autoridad total para condenar a un reo a pena de muerte. Por eso es que tenía que pasar al juicio político. Y por eso es que después pasa a Poncio Pilatos. Algo muy importante, y no quiero robar mucho tiempo, es cuáles eran los principios basados en la ley judía, cuáles eran los principios que regían al Sanedrín, basados en la Torá, para juzgar a una persona que principalmente iba a ser condenada a muerte. Y tenía unos principios muy claros que, ajustados a los términos jurídicos, los principios son varios. Solo voy a mencionar algunos que son muy importantes. Por ejemplo, el principio de la publicidad. Y así lo decían. Y que habla este principio, que el reo tenía que ser presentado y, por así decirlo, juzgado ante la opinión pública, podríamos decirlo actualmente. No tenía que ser a puerta cerrada, tenía que ser el juicio abierto a las personas. Otro principio es el principio de la diurnidad, que así le decían. Esto quiere decir que no se podía juzgar una persona condenada a muerte durante la noche. Esto es muy, muy importante. Ni tampoco a puerta cerrada. Otro principio es la libertad de defensa. Quiere decir que, como cualquier proceso aún moderno y en la antigüedad, el reo tenía el derecho de defenderse. Otro principio muy importante es el principio de la sujeción. ¿Qué quiere decir esto? Que la pena condenatoria podía ser sometida a revisión y tenía un plazo de 3 días para someterse a una revisión. Otro principio muy importante es el principio de la posibilidad, es decir, que el reo tenía la posibilidad de presentar argumentos a su favor para defenderse. Y había un principio de la invalidez que podría ser en un momento dado de anunciar o decir que el proceso era inválido dado a diferentes aspectos. Uno de ellos era faltar a todo lo que hemos dicho, y otro muy importante que se une a otro principio de la aplicación de testigos, es decir, que para condenar a un preso, a un condenado a muerte, tenía que tenerse testigos cuya información tenía que ser verificable y obviamente no podían ser testigos falsos. Entonces, con esta introducción un poco rápida y un poco resumida, podemos pasar al análisis de nuestras citas bíblicas. Gracias, Susi. Qué excelente, interesante. La verdad, para mí esto es nuevo, ¿verdad? Yo no sabía en realidad, como siempre van con las leyes actuales, con derechos y obligaciones, ¿verdad? Sanedrín, ¿verdad? Decía el pastor, era con 71 integrantes, era un consejo de sabios, ¿verdad? Y ellos condenaban desde el punto de vista religioso, eso sí, ¿verdad, pastor? Sí. ¿Verdad? Y ahí estaba Poncio Pilato, que él era ya de forma legal, digamos, ¿verdad? Legal, Y pues, la autoridad política, el representante de Roma, ¿verdad? increíble, perfecto. Qué bonito, la verdad que estamos creciendo mucho, diría Rudy. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con el tema y le dejo el espacio a Pastor Ángel. Gracias, Susi. Gracias, Pastor Giovanni. Nos dio una bonita ilustración de cómo se enmarca el proceso de Jesús, ¿verdad? Cómo se violaron en ese proceso los principios de diurnidad, decía, de publicidad y de libre defensa.
Y, en fin, solo le quiero agregar dos temitas. Uno es, también había en la ley judía un tema que los testigos falsos les tocaba la misma pena que al condenado, si fuera el caso, digamos. Y los testigos falsos aquí se fueron libres, se escaparon. El otro tema es que Jesús, cuando lo capturaron, no había sido denunciado, no había ninguna demanda, ninguna acusación en su contra. La acusación la buscaron ya cuando estaba él en el proceso. Otro tema es que a él lo acusaban en principio de un delito religioso, que puede ser blasfemia, digamos, y terminó siendo condenado por un delito político. Fíjese qué contradicción. Porque finalmente lo condenaron por sedición o por subversión, digamos, por oponerse, porque se declaró. Por eso es que en la cruz hay un rótulo, aquel rótulo que usted ha visto que yo me recuerdo que decía INRI, quiere decir rey de los judíos. Como él se proclamó rey de los judíos, o dijeron que se había proclamado rey de los judíos, entonces, por eso fue que lo condenaron finalmente. Pero veamos qué dice la Escritura. Vénganse conmigo al libro de Mateo, capítulo 26, verso 47 en adelante. Vamos a leer unos 10 versos. Vamos a empezar por ahí. Dice así la palabra de Dios. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Hermano, estos relatos en los evangelios son muy parecidos, digamos. Aquí quiero hacer una diferencia. En el evangelio de Juan se dice que le quitó la oreja al que le quitó la oreja, que era un siervo del sumo sacerdote, se llamaba Malco. Verso 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Vamos a llegar hasta ahí la lectura. Quiero dejarle unas 2, 3 reflexiones. Como le decía, no había ninguna acusación contra Jesús cuando lo fueron a prender, ¿verdad? Entonces, Judas lo besa y ahí lo agarran a Jesús. Pero antes de eso, cuando Jesús le dice, o sea, Judas dice, al que yo besare, ese es, y prendedle. Se acercó a Jesús, lo besó y le dijo, salve maestro. ¿Cómo le respondió Jesús? Jesús sabía que él lo iba a entregar, ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo le respondió? Le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Mira esa amabilidad, esa humildad, esa cortesía, esa gentileza de Jesús. En ese momento tan difícil todavía le dice, amigo, ¿a qué vienes? Naturalmente, yo digo, yo pues humanamente al menos no consideraría a Judas amigo de Jesús. Ahora, que Judas no era amigo de Jesús no quiere decir que Jesús no era amigo de Judas, ¿ves? Jesús no le negó su amistad ni en ese momento. Amigo, ¿a qué vienes? Recuerda usted que en la palabra de Dios nos manda a que a nuestros enemigos, a los que nos persiguen, a los que nos maldicen, los bendigamos. Mira qué ejemplo el que nos da aquí Jesús. Judas lo estaba entregando y dice, amigo, ¿a qué vienes?
Sin embargo, Pedro, que era más precipitado, un temperamento muy colérico, digamos, colérico sanguíneo seguramente, saca la espada y avienta el espadazo, pues, y le quita la oreja mal. Se levanta Jesús y le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque los que tomen espada, a espada perecerán. Vuelve tu espada, tranquilo, patojo, no es para que te pongas aquí a dar espadazos. En ese momento Jesús, manteniendo la calma, el dominio propio, la templanza, luego le dice: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión en el ejército romano era de entre 3 y 6 mil soldados, digamos. Digamos 12 legiones de ángeles, 72,000 ángeles, imagínense ustedes. Ahora, aquí el tema pareciera que no es tanto el interés de Jesús dar un número, sino decir: pues yo podría tener aquí todos los ángeles que quisiera para que me defiendan, pues, pero si hiciera eso no se cumplirían las escrituras. Entonces aquí está el punto central. Nosotros vamos a ver que este juicio es un juicio injusto, que es un juicio viciado, que es un juicio y con todas las defectos que usted le va a encontrar, que le vamos a encontrar aquí. Pero no era un juicio que tenía que ser perfecto, era un juicio que se iba a llevar a cabo para cumplir las escrituras, para cumplir la voluntad de Dios. Pues que al final también le dice Jesús: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para venirme a prender? Cada día estaba con ustedes en el templo y no me prendieron ahí. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Todos los discípulos dejándole huyeron. Eso lo dejamos para después. Gracias, Susi. Me quedo hasta ahí. Gracias, Pastor. No sé, ¿alguien quiere comentar algo? Sí, Pues una cosita, tal vez solo para ir resaltando algunos aspectos. Al principio de lo que leyó Pastor Ángel, dice que un grupo de personas llevaba espadas y otro grupo llevaba palos, ¿verdad? Llama la atención quiénes eran los que llevaban espadas y quiénes eran los que llevaban palos. Y los analistas sugieren que probablemente había una combinación de dos grupos, tanto soldados como las autoridades del Sanedrín a captarlo, porque el uso de espadas no era común y corriente, era como ahora no se puede llevar un arma, ¿verdad? Probablemente dicen que los que llevaban espadas eran soldados romanos puros, ¿verdad? Y solo para hacer énfasis en el principio de la diurnidad, o sea, que tenía que ser todo en el día. Recordemos que esto viene pasando de Getsemaní, que ya lo hemos analizado un día, viernes, en la tacita de Café con Dios, y lo que está leyendo ahorita, hermano Ángel, lo que estamos analizando está ocurriendo en la noche, ¿verdad? Y ahí se empiezan ya a alterar, a cambiar algunas situaciones legales. Por ahí me quedo, Sosi. Amor. Sí, gracias. Interesante, digamos que los dos puntos de vista, ¿verdad? La parte política y social, cómo se desarrolló la captura de Jesús y todo lo que decía Pastor Giovanni, ¿verdad? Digamos, los 8 aspectos que enumeró relacionados con irregularidades que pudieron haber ocasionado que al final Jesús fuera juzgado de una forma incorrecta y todo. Y lo que decía Pastor Ángel también, al final la compasión de Jesús con respecto a Judas. Pero a mí lo que me llama la reflexión al final es que todo esto estaba perfectamente diseñado, coordinado por Dios desde el principio, ¿verdad? Digamos que eso es lo que más me llama la atención. Sabíamos que Jesús era el hombre perfecto como hombre y su divinidad. Probablemente de la forma natural, o nunca hubiera podido ser vencido ante la ley judía, tampoco ante la ley romana. Pero obviamente todo esto ya estaba predestinado, prescrito. La semana pasada hablábamos de que solo entre la captura de Jesús y la resurrección había más de 30 profecías cumplidas en él. Y no cabe duda que cada uno y todo estaba debidamente alineado para que se cumpliera.
Importante como lo estábamos analizando. La verdad que no nos habíamos puesto a mencionar en algún momento o no lo habíamos analizado. Estamos muy influenciados muchas veces por las películas que vemos o los únicos pedazos o fracciones que miramos de las películas. Y me llama mucho la atención el tema de los contextos. No cabe duda que fue el momento perfecto para que se diera y se cumplieran las profecías. Por ahí quiero dejarlo porque tenemos muchos más temas que analizar y se nos va a cortar el tiempo. Perfecto, sí, interesante, ¿verdad? Me quedo con 3 cosas de esta porción que nos citó Pastor Ángel. El derecho de defensa definitivamente no se cumplió, ¿verdad? Y como bien dice Rudy, si él hubiera utilizado su divinidad, definitivamente no se hubiera dado, ¿verdad? El dominio propio, que es una gran lección, y nosotros como hijos de él, ¿verdad? Tenemos un padre que nos enseña, ¿verdad? Llamar amigo a alguien que sabe que lo traicionó, ¿verdad? Si nosotros solo con un mal gesto, ¿verdad? Muchas veces no lo toleramos. Y lo más importante, ¿verdad? Como dice la escritura, escrituras que dice que así tenía que suceder, ¿verdad? Definitivamente, nos quedamos con eso. Pastor Giovanni, le cedo el espacio. Gracias. Sigamos viendo el capítulo 26 de Mateo y empecemos a ver el 57. Dice, los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás. Y la Biblia dice quién es, el sumo sacerdote. Ya vimos que era el papel del sumo sacerdote, que era la cabeza del Sanedrín. Donde se habían reunido, y aquí menciona algunos otros miembros que componían el Sanedrín, los maestros de la ley y los ancianos. O sea, en pleno, en la noche. Imagínense. Pero Pedro lo seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, entró y se sentó con los guardias para ver lo que terminaba. O sea, este es algo que está pasando simultáneamente mientras están llevando a Jesús ante el Sanedrín. 59. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban, miren, y la Biblia lo dice muy claramente, alguna prueba falsa. Yo creo que subrayelo. Imagínense, hermanos, la Biblia dice, buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. O sea, ya había una intención, ya había una premeditación y buscaban testigos falsos. ¿Por qué buscaban testigos falsos? Definitivamente no podían encontrar un testigo que diera un testimonio real, porque Jesús es Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios, no había falta en él, no había pecado, etc. Entonces, no había otra forma de condenarlo si no encontraban testigos falsos. 60. Pero no los encontraron. Pero a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, o sea, no dice uno o dos, sino que muchos, con testimonio falso. Y como decía hermano Ángeles, era un delito que la misma ley decía que tenía que ser condenado a muerte, el testigo falso. Por fin, imagínense, después de buscar entre un montón, por fin encontraron 2. ¿Por qué dice la Biblia 2? Porque en testimonio de 2 o más testigos tomaban una situación como real. Que declararon. Miren lo que declaran. Este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús, ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias contra ti? Pero Jesús se quedó callado, así que el sumo sacerdote insistió, te ordeno en el nombre de Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí ya le está cambiando la situación. Como él no hubo ninguna respuesta, ninguna acusación, aunque él podía destruir el templo, ahorita le lanza una pregunta, una situación que sí es muy comprometedora, porque le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y esta es una pregunta clave, porque dependía de lo que él dijera para condenarlo. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó sus vestiduras diciendo, la rasgadura de las vestiduras era una expresión de dolor, de algo que era sumamente grave. Cuando alguien moría y era tanto el dolor por la cólera o el enojo, se rasgaban las vestiduras. Y aquí viene la palabra clave,
has blasfemado. ¿Qué más necesitan tener de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. Entonces el sumo sacerdote le dice al Sanedrín en pleno, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofetearon, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Entonces quiero hacer énfasis nada más en que todos se inclinan a que el punto principal de la acusación ahora se enfoca en la blasfemia, y la blasfemia es hablar algo contra Dios, algo que es sagrado. Y ustedes revisan Levíticos 24, está muy claro. Levíticos 24 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, saca al blasfemo fuera del campamento, quienes lo hayan oído y pondrán las manos sobre su cabeza y toda asamblea lo apedreará. Quiere decir que si un reo estaba condenado a muerte por blasfemia, tenía que haber muerto por lapidación. O sea, se sacaba a la calle y todos con piedras lo mataban, ¿verdad? 15. Diles a los israelitas, estoy leyendo Levíticos 24. Todo el que blasfeme contra su Dios sufrirá las consecuencias de su pecado. Entonces, hasta este punto, el punto principal, la razón de condenarlo a muerte es por blasfemia. Y ahí me quiero quedar. Gracias, pastor. Interesante, ¿verdad? Y no quiero pasar este momentito. Están interactuando los hermanos, no cabe duda que el tema, ¿verdad?, les está interesando. Quiero dar la bienvenida y saludar a nuestra hermana Zaida, a nuestra hermana Betty, Ena de Pérez, Kimberly de Carranza, hermana Lili. Hermana Lili tiene un aporte muy, muy bonito y dice, su juicio también estuvo bajo presión social, dice, porque los sacerdotes incitaron a la multitud para que pidieran que lo crucificaran y al final complacieron a la multitud. Interesante, ¿verdad? Andrea Morales, Geraldi Díaz, porque no había falta alguna, dice, gloria a Dios. Dani, bienvenida. Damos la bienvenida también a mi cuñado que nos está viendo de Estados Unidos. Buenas noches, qué bueno. Entonces, seguimos, hermano Ángel, ¿tiene algo ahí que aportarnos con relación a lo que nos comentaba hermano Giovanni? Gracias. Tal vez hacer énfasis un poquito en el tema de la falsedad de los testigos, ¿verdad? Como no habían testigos reales, jalan a un montón de testigos falsos y de ellos al fin 2 se deciden a testificar, porque tenían que haber por lo menos 2 testigos conforme a la ley judía para que se pudiera probar un cargo. Ahora, tampoco pudieron probar el cargo con estos testigos falsos. Sin embargo, los testigos falsos que debían de haber tenido la misma pena de Jesús, si a Jesús lo condenaban a muerte, a ellos también. Pero parece ser que fueron sometidos a un interrogatorio después y encontraron que eran testigos falsos. Pero igual se fueron y quedaron libres. Libres físicamente, nada más, entiendo. Y lo dejo hasta ahí. Gracias, Susi. Gracias, pastor. Amor. Qué interesante, ¿verdad? El tema el tema de los testigos. Digamos, si lo ponemos en contexto a lo que hemos hablado, ahorita hablamos un poco ya sobre el entorno que se desarrolló el juicio. Ahorita vamos por la parte donde la parte religiosa a Jesús lo condenan bajo 2 testimonios, digamos, falsos. Un sumo sacerdote que da una distorsión sobre lo que está hablando, porque inicialmente los testigos dicen, él estuvo hablando que iba a restablecer el templo de Dios después de destruirlo, pero viene el sumo sacerdote y dice, entonces, es cierto que tú eres el Cristo, y Jesús mismo le dice, tú lo has dicho, y de una vez te declaro que de ahora en adelante van a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Esta parte de la historia ya nos confirma que están venciendo a Jesús, entre comillas, digamos, en un tema o un juicio religioso. Como Pastor Giovanni decía, el pueblo israelita o el pueblo de Israel estaba sujeto a las leyes romanas. Entonces, bajo el argumento de
del vencimiento religioso. Obviamente no podían matar a Jesús porque no tenían las libertades para poder hacerlo. Vienen y lo llevan ante las leyes locales, que es entonces, o la máxima autoridad era la ley romana, y quiero que me acompañen, quiero que vayamos ahorita les digo, a Mateo 27:11, y Jesús es llevado ante Pilato. Entonces quiero leer para ustedes y quiero leerlo en una versión que está muy agradable para leerla, que es en un lenguaje actual. Y dice Jesús ante Pilato. Y cuando llevaron a Jesús ante Pilato, éste le preguntó: ¿eres en verdad el rey de los judíos? Y Jesús respondió de nuevo, dijo: tú lo dices. Los sacerdotes principales y los líderes del país acusaban a Jesús delante de Pilato, pero Jesús no respondía nada. Pilato le preguntó: ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Y como Jesús no respondió nada, el gobernador se quedó muy asombrado. Quiero hacer un paréntesis aquí. Se recuerda que hemos estado hablando de que todo era parte de las profecías. En Isaías 53:7 dice que él lo enmudeció, en ningún momento abrió su boca. Y esto era parte de una profecía también, que él no se iba a defender. Si me acompañan a poder leer Isaías 53:7, podemos verlo ahí. Déjenme buscar la cita. Isaías 53:7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció, así no abrió su boca. Entonces, como estábamos hablando desde el inicio, todo fue parte del plan divino de la salvación, el enmudecer. Pero quiero seguir leyendo para ustedes. Entonces dice: y como Jesús no respondió nada, el gobernador se quedó muy asombrado. Y todos decían que lo claven en la cruz. Durante las fiestas de las Pascuas, el gobernador tenía la costumbre de poner en libertad a uno de los presos, el que el pueblo quisiera. En ese tiempo estaba encarcelado un bandido muy famoso que se llamaba Jesús Barrabás. Pilato le preguntó a la gente que estaba ahí: ¿a quién quieren ustedes que ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús a quien llaman el Mesías? Pilato preguntó esto porque sabía que por envidia los sacerdotes y los principales líderes acusaban a Jesús. Mientras Pilato estaba juzgando el caso, su esposa le mandó este mensaje: no te metas con este hombre porque es inocente. Por causa de él, anoche tuve sueños horribles. Mientras tanto, los sacerdotes principales y los líderes convencieron a los que estaban allí para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador, o sea, Pilato, volvió a preguntarles al pueblo: ¿a cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Y todos respondieron: a Barrabás. Entonces Pilato dijo: ¿y quién quieren que haga con Jesús, a quien llaman el Mesías? Que muera en la cruz, respondieron a coro. Y más adelante todos sabemos, en el capítulo 24, que, bueno, más adelante para no comernos todo el tiempo de la lectura, que Pilato dice, bueno, se lava las manos, dice: bueno, no voy a ser partícipe de esto que están realizando ustedes. Y ellos mismos, los judíos, decían que caiga sobre nuestras generaciones, inclusive el mismo juicio que estamos profesando ahorita. Entonces, importante cómo se fue desarrollando. Ya habíamos hablado que se había vencido a Jesús, entre comillas, religiosamente, ahora ante el gobernador romano. Entonces, por ahí me quiero quedar para que comentemos. Gracias, Samuel. Interesante, ¿verdad? Entonces, en esta porción de la palabra aprendimos, ¿verdad? Que hubieron pruebas falsas, ¿verdad? El testimonio falso en ese tiempo era condenado a muerte, ¿verdad? Y sin embargo, pero como dijo Pastor Ángel, ¿verdad? Pues ellos estaban tranquilos aparentemente en ese momento, ¿verdad? Pero espiritualmente seguro que, si no, mírense aquel que se quitó la vida, ¿verdad? Fue un peso sumamente grande, ¿verdad? Entonces a él le dicen, ¿verdad? Tú has dicho, respondió Jesús, pero les digo a todos de ahora perdón, dice
Tú lo has dicho, respondió Jesús, pero yo les digo a todos de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre, esta es en la versión que yo tengo, sentado a la derecha del Todopoderoso y viviendo en las nubes del cielo. Y reinciden, dice, has blasfemado, ¿verdad? O sea, de todas formas, ¿verdad? Lo que querían era condenarlo, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Pero vamos a seguir con la lectura. Amor, te cedo el espacio. Sí, gracias. Yo creo que Pastor Giovanni quería continuar ahí con el comentario. Adelante. Creo que se quedó frisada la pantalla. Entonces, Pastor Ángel, adelante y así continuamos con el comentario. Gracias. Entonces a Jesús lo juzgaban, es que pasó varios juicios, ¿verdad? Porque pasó el juicio, primero vamos a ver, Jesús tuvo una audiencia ante Anás, después ante Caifás y el Sanedrín. Después tuvo una audiencia ante Pilatos, la audiencia ante Herodes y una segunda prueba ante Pilatos. Pilatos finalmente se lavó las manos, pero fíjense ustedes que la costumbre de lavarse las manos era una costumbre romana, digamos, pero era para cuando se absolvía a alguien de una muerte que no le correspondía responder por ella, digamos. Pero no era así como que Pilato se lavó las manos y se absolvió pretendiendo absolverse él mismo, pues. Pero el simbolismo del lavado de manos lo usó mal Pilatos, mal conforme a la costumbre romana. Sin embargo, también como como una tradición, soltaban a un reo en la Pascua, entonces pues dio la opción de o Jesús o Barrabás, y naturalmente no iban a decir a Jesús porque entonces no se cumplían las escrituras, ¿verdad? Tenían que decir Barrabás para que se cumpliera la escritura, porque que iba a morir era Jesús por decisión de él mismo, que iba a entregar su vida, porque él dice, yo tengo poder para entregar la vida y para volverla a tomar, y ese era el plan de Dios. De lo contrario, no se habrían cumplido las escrituras, entonces Dios guarde. Ni usted ni yo estaríamos ahora con el gozo de nuestra salvación, con el gozo de estar en la vida eterna. Me quedo hasta ahí, sus gracias. Gracias, Pastor. Pues vamos a dar continuidad al tema, ¿verdad? Y Pastor Giovanni tuvo un pequeño inconveniente en casita, se fue la luz, pero quedamos nosotros, ¿verdad? Para ir desarrollando el tema. Amor, te cedo el espacio. ¿Qué manda, Pastor? Adelante, Pastor. Gracias. Fíjese que, como decía hace un ratito, a Jesús lo querían juzgar por un delito religioso, que era donde había una condena a muerte. Pilatos no encontró suficientes razones y entonces ordenó que lo flagelaran, que lo latiguearan, digamos, y que le pusieran, ¿se recuerdan ustedes que le pusieron la corona de espinas a Jesús? Entonces, eso era esa era la sanción que correspondía para Pilato seguir un poco la petición del Sanedrín de sancionar a Jesús. Pero el pueblo exigía, y aquí es donde surge la presión social que mencionaba una hermana en los comentarios, surge la presión social para Pilatos, ¿no? Esa presión de ¿a quién queréis? ¿A Jesús o a Barrabás? Pues decían a Barrabás, ¿verdad? Y a Jesús, crucifícalo. Ese fue el ejercicio del poder de la sociedad en ese momento. La misma sociedad aquella que lo había aclamado, que lo había victoriado, que le había aplaudido cuando entró a Jerusalén el domingo anterior, eran los que decían ahora crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y
A veces, no quiero que esto le vaya a parecer pesado, hermano, pero nosotros un día venimos a Jesús, lo recibimos y decimos, Señor, por favor, recíbeme como tu hijo. Quiero que seas tú mi Señor y mi Salvador. Y hacemos la confesión de fe y todo está bonito. Y ahí es como, estamos como los del domingo que le tiraban flores, alfombras y le aplaudían y decían, bienvenido el que viene en nombre del Señor, ¿verdad? Pero después, en el diario vivir, la presión social y todo lo que ustedes quieran, nos lleva por otros caminos, o nos puede llevar por otros caminos, termina uno pecando, y es cuando uno, digo, deshonra el sacrificio de la cruz del Calvario. Es cuando entonces uno se pone en el plano de los otros, ¿verdad? Aquellos que lo aclamaron, lo victoriaron, lo aplaudieron el domingo, le pusieron flores, le tiraban flores, ponían alfombras, y 5 días después estaban crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Cuidado, hermanos, que eso, lo mismo que pasaba en esa época, pasa hoy. Tengamos cuidado que no nos pase a nosotros, ¿verdad? Esto porque cada cosa que nosotros encontramos en la Biblia, que la estudiamos, la conocemos, debemos de ver qué es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Esta es una de las cosas que yo encuentro que debemos de tener mucho cuidado. No estar un día diciendo, Señor, tú eres mi Señor, mi Salvador, y el otro día diciendo, a mí no me importa el sacrificio de la cruz del Calvario. Gracias, me quedo hasta ahí. Gracias, pastor. ¿Cómo es de importante, verdad? Tener uno su fe bien con buen cimiento, ¿verdad? Porque sí, definitivamente, muchas veces el hecho de estar en un entorno, ¿verdad? Nos puede orillar, ¿verdad? Muchas veces hacer cosas que no agradan a Dios, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención aquí en Mateo 27-24, cuando dice, cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente, ¿verdad? Lo que decía Pastor Ángel, ¿verdad? Que fue utilizado de una forma incorrecta. Y él dice, soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes, ¿verdad? Qué fácil es, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas, ¿verdad? Que estamos aprendiendo el día de hoy y que en realidad, pues, no lo habíamos visto o por lo menos yo no lo había visto de una forma tan profunda y los hermanos están interactuando, ¿verdad? Hagan sus preguntas, hagan sus consultas, ¿verdad? Que de eso se trata este segmento, ¿verdad? De la taza de café con Dios para ir aprendiendo, ¿verdad? Si tenemos alguna duda. Amor, te cedo el espacio. Sí, gracias. Y al igual que como dice el Pastor Ángel, no cabe duda de que cada enseñanza tiene como dos objetivos. Lo primero es tener un mayor conocimiento de el fundamento de nuestra fe. Hoy aprendimos, digamos, que no fue un pasaje de de un capítulo, sino que fue una secuencia de cumplimiento de muchas profecías. Este sacrificio, no menospreciarlo, como decía el Pastor Ángel también, porque muchas veces resultamos siendo ser testigos falsos de la fe muchas veces, y eso lo incorrecto, esa es la aplicación más próxima que le veo al tema. Y me interesa también mucho resaltar que, digamos, para estas fechas hay muchas tradiciones en Guatemala muy apegadas a lo que sucedió, y ahora qué importante es voltearla a ver si hace sentido, digamos, voltearlas a ver o hacerlas. Pero tal vez lo más importante y que quiero resaltar sobre las tradiciones de estas semanas es el respeto. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces con un poco más de Biblia creemos que podemos tener la verdad absoluta, y lo que nos llama muchas veces Jesús es a respetar. Lo hablábamos al inicio, o Pastor Ángel lo hizo en la forma intermedia. Si Jesús le dijo amigo a Judas, y una demostración de carácter, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho que eso es carácter
amar a aquel que sabía que lo iba a traicionar, porque ya desde la cena antes ya se sabía. En estas fechas, digamos, la mayor invitación que yo podría hacer es al respeto. Digamos, no critiquemos muchas veces el saber la verdad o el conocer la verdad nos debería hacer tolerantes, porque no estamos llamados a andar corrigiendo a la gente en sus actividades. Sí, el Espíritu Santo les va a dar convicción cuando lleguen a los pies de Jesús sobre qué es lo correcto y cómo es lo correcto para estas semanas, cómo lo vamos a celebrar. Entonces, por ahí, o cómo vamos a conmemorar. Por ahí entonces dejo para que el pastor Giovanni nos siga comentando. Por ahí comentó que no va a tener cámara y lo va a estar comentando solo con audio. Adelante, pastor Giovanni. Gracias, Rudy. Lamentablemente se fue la luz aquí donde nosotros vivimos. Y solo quiero muy rápidamente completar algo sobre esta parte política ante Pilatos. Tenemos que comprender de que socialmente, como decía Luke y mi hermana, había una presión muy fuerte. Políticamente también había una presión muy fuerte ante Pilatos. Se había levantado un grupo de subversivos llamados los Zelotes en esa época, y lo que menos quería Pilatos es tener problemas desde el punto de vista político. Y ustedes pueden ver que una de las cosas que Pilatos hace es que dentro de muchas acusaciones lo están proclamando rey. Y esta proclamación de rey lo estaba poniendo como un subversivo bajo el delito de sedición. Y esta fue, por decirlo así, la razón política. Y se ve plasmado en la cruz, donde le ponen rey de los judíos, ¿verdad? Como burla, pero también como asegurar la acusación política, por decirlo, y social, ¿verdad? Entonces, vemos que del religioso, de blasfemia, pasa a un punto muy difícil de discusión, de tensión política y social, como es declararse un rey. Es como que quisieran darle un golpe de Estado al presidente, ¿verdad? Y me quiero quedar por ahí. Gracias. Gracias, pastor. Sí, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? De cómo todo ya estaba escrito, ¿verdad? Ya todo estaba escrito de qué era lo que tenía que ir pasando y algo sumamente importante, ¿verdad? Lo que decía Rudy. Al final el Señor y el Espíritu Santo redargüen los corazones de cada uno, si no están en la verdad, si lo están o no lo están, es el Señor el que lo sabrá, pero lo importante es cómo nosotros, ¿verdad? Como creyentes, como ya sabemos en realidad de la palabra del Señor, cómo estamos manejando estos días, ¿verdad? No solo estos días, ¿verdad? Ahí sí que los 365 días del año, ¿verdad? Entonces, eso es lo que prevalece, ¿verdad? Definitivamente. Y miren, se ha pasado rapidísimo el tiempo, ya estamos a 7 minutos. Entonces, invito a mis amados hermanos, mis panelistas, que vayamos ya, ¿verdad? Concluyendo, ¿verdad? Sobre el tema. Pastor Ángel. Gracias, sí. Dos temas voy a abordar. Uno es el juicio de Jesús fue un juicio injusto, violatorio de las leyes, violatorio de los principios del debido proceso, en fin. Pero eso juzgado desde el punto de vista legal de los hombres, y ese no era un juicio para que los hombres lo declaráramos legal o no. Era un juicio para que se cumpliera la profecía, la palabra de Dios, el plan divino que Él elaboró por amor a nosotros para enviarnos a quien iba a ser el redentor de nuestros pecados. Entonces, por cualquier lado que lo veamos humanamente, fue un juicio injusto, fue un juicio que no debía haberse conducido así, etcétera, etcétera. Pero, insisto, el juicio no era para que se declarara un juicio justo, sino para que se cumpliera el plan divino de Dios. Amén. El otro tema al que me quiero referir es, yo creo que nosotros como hijos de Dios estamos conscientes de la soberanía de Dios. Sabemos que Dios tiene bajo control todas las cosas en este mundo y que lo que pasa o no pasa es porque Él lo permite o no lo permite. Entonces,
en esta época, como decía Rudy y decía Susi, es una época que da lugar a que a veces uno se forme juicios de otras personas y diga uno a estos idólatras, etcétera, etcétera. Y no somos nosotros llamados a juzgar, hermano. Ni usted ni yo estamos llamados a juzgar, no estamos llamados a emitir juicio, ni menos a condenar a nadie. Al contrario, de lo que sí somos responsables nosotros es de lo que nosotros decimos, sentimos, pensamos y hacemos. De eso sí somos responsables. Entonces, digamos, si usted cree que una procesión está mal, bueno, pero si Dios lo permite, ¿quién es usted o yo para decir que no está bien? Deje que sea el juicio de Dios el que se arregle con ellos. Si es que ya Él les pedirá cuentas y Él hará con cada quien como hará conmigo, con lo que, consecuencia de lo que yo hago. Entonces, lo que tengo que cuidar yo es lo que yo hago, ¿sí? Y ya hemos dicho varias veces, si usted no está recibiendo la cosecha que usted está deseando, que está buscando, no vaya contra la cosecha, no vaya a revisar la semilla que está sembrando. Que la ley de la siembra y la cosecha se cumple siempre, siempre, siempre. Es un principio divino, es un principio bíblico, la siembra y la cosecha. Lo que usted siembra, eso va a cosechar. Entonces, si usted no quiere que lo juzguen, usted no juzgue a los demás. Ore por los hermanos, ore porque si usted cree que ellos están en malos caminos, ore por ellos, bendígalos, ore, pídale al Señor por ellos. Eso es lo que sí le toca a usted como hijo de Dios, que está llamado a expandir su reino, no a hacer pleitos ni a emitir juicios. Gracias. Gracias, Pastor. Pastor Giovanni. Creo que Pastor Giovanni se desconectó. Se desconectó. Bueno, Sí. entonces concluimos contigo. Sí, gracias. Yo, lejos de concluir, quisiera preguntarle a la audiencia, digamos, ¿cómo van a pasar ustedes esta Semana Santa? Y yo por aquí hacía un listado de algunas recomendaciones para mí mismo. Lo primero era, digamos, tiene que ser una semana de reflexión. La verdad que hoy aprendimos que fue un juicio vencido por todos los humanamente, pero fue un juicio y que fue permitido por amor. Y esa gran reflexión me queda, fue un acto de amor que Jesús hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y esta semana me gustaría invitar a que todos reflexionemos sobre eso, ¿verdad? El amor que Jesús puso en la humanidad. También que es una semana para poder compartir en familia. La verdad que es un espacio también para poder, tenemos semanas laborales con jornadas súper largas, entonces aprovechemos el espacio también para compartir con la familia y poder hablar sobre el tema. Importante también hoy aprendimos sobre el tema, podemos hablar, reforzar la fe de nuestros hijos o nuestros familiares hablando sobre el tema, el juicio vencido político y religioso, pero todo bajo el plan divino de Dios, digamos, el amor perfecto que tenía. Y también es una semana de agradecimiento. Digamos, precisamente antes de empezar este live, le comentaba al pastor Ángel que estábamos en un live de padres del colegio de mi hijo y hablaban de que sobre esta pandemia hay un nivel de agradecimiento. Mucha gente está saliendo de esta pandemia o está dentro de esta pandemia con un nivel mayor de agradecimiento. Entonces, que sea una semana también de agradecimiento, ¿verdad? Que estamos vivos, que podemos celebrar o conmemorar, que podemos reflexionar y también es una semana para descansar. Se ha tenido una semana, un año o parcial de año bastante cargado, entonces aproveche para descansar también. Como decíamos, respeto, no critiquemos, si no le gusta lo que mire, no vaya también, pero también es un buen consejo, ¿verdad? Entonces, con eso quería concluir. Amén. Amén. Muy buena reflexión. Sí, ya para concluir, mis amados hermanos, a usted que está del otro lado del dispositivo, tenemos unos pequeños anuncios. Los esperamos, ¿verdad? Para este día domingo a las 9 de la mañana a nuestra iglesia, ¿verdad?
para que asista, ¿verdad? Para que nos acompañe a ese banquete, ¿verdad? Espiritual. También nos puede ver por esta misma vía, ¿verdad? Por Facebook, si usted quiere ver la prédica, pues también tenemos alimento espiritual. Les queremos comentar, ¿verdad? Que el viernes próximo no vamos a tener nuestra actividad de la tacita de café con Dios, ¿verdad? Solamente este viernes que viene, que es el viernes 15. Ahora el domingo 17, que es de este domingo en 8, tenemos nuestro gran servicio dominical a las 9 también, como les comentaba. Y para que desde el día de ahora, ¿verdad? Ya lo venimos anunciando días anteriores, por favor, agende para el sábado 23. Tenemos una actividad sumamente especial de damas, ¿verdad? En la iglesia, sábado 23 a las 9:30 de la mañana. El tema es, aunque no te pueda ver, yo sé que está sobrando. Llenémonos de expectativas, veamos qué es lo que el Señor tiene para cada una de nosotros. Entonces, vamos a orar para finalizar. Hermano Ángel, le doy el espacio para que nos despida en oración. Gracias, Susi. Hermanos, deseo de veras que tengan una Semana Santa. Que no sea solo de nombre, sino que sea en su vida una Semana Santa. Una semana de reflexión, una semana de crecimiento espiritual, una semana donde usted le enseña a su familia cómo se expande el reino, y el reino no se expande criticando, ni juzgando, ni nada. El reino se expande amando a Dios y amándose usted a sí mismo. Y para amarse, porque para amar a los demás tiene que amarse a sí mismo primero. Así que démosle gracias al Señor por este tiempo y bendigamos a todo el mundo, hermano, porque mi oración sigue siendo que quiero amar como Jesús ama, para también poder perdonar como Jesús perdona. Y Jesús ama a toda la humanidad. Digámosle, Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por este tiempo. Bendecimos este tiempo que nos has permitido compartir, Señor, con mis hermanos, con el pastor Giovanni, con Rudy, con Susi, y con mis hermanos que se han conectado en sus dispositivos para participar de este mensaje de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario y que nosotros estamos recordando ahora. Gracias también, Padre, por ese amor infinito con el que dispusiste tú, Señor, dar a tu Hijo para que viniera a salvarnos del pecado y sus consecuencias. Gracias, Padre Santo. Gracias porque tú, así como diste tu vida, resucitaste, Señor, y eso es el fundamento de nuestra fe. Te damos gracias, Padre, porque tú vives, Cristo Jesús, y estás aquí ahora. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos, Padre, a cada uno de nuestros hermanos. Los ponemos en tus manos y te damos gracias, Padre. Te suplicamos, Padre, que guardes nuestro sueño, que nos hables mientras dormimos, que nos ministres mientras estamos descansando, Señor. Vamos a descansar más tarde en tus brazos, confiados en ti, sabiendo que mañana serán nuevas las bendiciones que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Estamos despedidos, mis amados hermanos. Espero que su corazón haya quedado esta palabra, pero sobre todo que la pongamos en práctica, ¿verdad? Les deseamos muy feliz noche y nos vemos dentro de 15 días en este segmento. Feliz noche.